Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo tutorial desde la Biblioteca Departamental del Valle, gracias al apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco de la oferta digital de los servicios bibliotecarios Sala Helen Keller. Hoy continuaremos con nuestra segunda parte de Excel. Recuerden que ya en el anterior tutorial pudimos aprender cómo crear una base de datos, cómo eh, buscar, editar, crear hojas, eliminar hojas, navegar entre las hojas, cambiarle el nombre, eliminar, en fin. Hoy vamos a continuar con lo que más llama la atención de Excel, que es que sacar fórmulas aritméticas. Fórmulas aritméticas donde nosotros podemos hacer nuestras operaciones en esta hoja de cálculo. Excel tiene muchísimas funciones más, pero en estos dos tutoriales queremos mostrar pues lo más esencial que se utiliza aquí en esta herramienta. Obviamente hay para crear gráficos, en fin, para sacar algunas otras operaciones científicas, pero aquí en estos dos tutoriales quizá más adelante saquemos una tercera parte donde sea un Excel sobre avanzado. Bienvenidos. Bueno, Conmutación de tareas. Excel TXT. Bloc de notas. entonces Excel TXT. vamos a trabajar sobre la base de datos. Cuadro de búsqueda. Cuadro de edición. Que hicimos todo ese trabajo. B. Bloc de notas. Aquí lo A. abrimos. S. Eliminar archivos temporales. Base instituto. XLS o Enter. Abriendo Excel. Abriendo Excel. Base instituto. Excel. Excel TXT. OBS 25.0.8. 60. Recuerden pues que Excel es es una hoja de cálculo donde podemos hacer Modo infinidad de de salir. operaciones. Propiedades para mid barra aus Así botón. que Silenciar audio del escritorio. Deslizador de vol. Silenciar mid barra aus casilla de verificación no verificado. Propiedades. Silenciar mid barra aus no verificado. Así que hoy vamos a explorar esas fórmulas que conocemos en Excel. Bueno, y empezamos. Base instituto. XLS modo de compatibilidad. Excel. Aquí Base. tenemos nuestra base de datos. Apellido B2. Vamos a desplazarnos a una Teléfono C2. Ocupa en blanco E2. columna. En blanco F2. Vamos a trabajar sobre F. En blanco F1. F. Bueno. Entonces, vamos a ver una primera fórmula Conmutación de tareas. Conmutación de tareas. OBS 20. que Excel. tenemos por aquí, 12. Cambiar nombre. la cual es... Viñeta igual C4F3 más G1. Ahí la escucharon. Viñeta igual C4F3 más G1. Esto es En blanco. suma. Viñeta igual C4. Guión. F3 más G1. Muy bien. Esto es suma. Viñeta igual C4. Para las fórmulas en Excel siempre se debe empezar con el signo igual. Igual, recuerden que lo podemos hacer con el Shift 0. Esa es la forma para escribir el signo igual. Entonces escuchemos, Inicio, aquí en nos blanco. dice, Viñeta. la primera fórmula sería Tab. Viñeta. Tab. Igual. igual C. 4. Guión. C4, C4 es la celda, F3. F3 Más. más G1. G1. G1 En blanco. sería la otra celda. F3 más G1. Ahí está. Vamos a mostrar dos formas de hacer suma, pero por ahora vamos a hacer eso. Entonces, Guión. ¿qué nos Inicio. dice? Vamos a hacerlo como lo dice esta En blanco. Viñeta. fórmula. Tab. Igual. C4. Entonces, Base vámonos instituto. a XLS modo de C4, compatibilidad. pero como C4 está ocupado, trabajemos en En blanco F2. En blanco F4. En blanco F5. En blanco F4. Bueno, vamos a poner Bloc número activado. X número, pongamos 153.
153 en blanco E4, 153 F4, Aquí está, bueno. Excel TXT, bloc, Volvamos C, aquí a la fórmula. 4, guión, F3, base instituto, F3. XL, base instituto, en blanco F3, 153 F4, Aquí ponemos en blanco F3, en F3, pongámosle aquí está 153 en blanco F, 153, pongámosle aquí 75 75, 75 F3, y Excel sigamos TXT, aquí. bloc de F3, más G1 en blanco, Y base en instituto, G1, XL, bueno, aquí nos está mostrando es una suma resta. en blanco, 75, 153 F, en blanco G4, cuadro de 1, G, más G1, base instituto, XL, Vámonos a en G1, blanco H4, en blanco G1, pongamos 80. Bien, 80, en blanco G2, 80, G1, en bueno, blanco F1, entonces en blanco F2, tenemos 75, 153, F4, F4, 153, F4, 153, 75, F3, 75 en blanco F1, y en G1, 80, G1, 80. Ahora aquí en blanco F1, en F1 vamos a hacer computación de tareas, cuadro de edición, Excel, la formulita. viñeta igual C4, F3 más G1, Entonces tengan muy en cuenta estos pasos para realizar las fórmulas, porque cualquier errorcito que cometamos no nos va a dar el resultado que queremos. Entonces G, pongan bien cuidado inicio, en blanco, viñeta, a la escritura de la fórmula. Entonces aquí tendríamos que hacer shift 0 que igual es igual C4, C4 guión, menos F3, F3 más más G1, G1. Esa sería la fórmula. Ahí nos está restando y sumando a la vez. Puse el ejemplo como está aquí, pero eso lo podemos hacer en unas mismas celdas para que no nos enredemos, ¿no? Ahorita lo hacemos. G, Entonces, golf, inicio, en blanco, viñeta, igual C, Charlie, igual 4, C4 guión, menos F3, F3, más F3 más G1, G1. Igual, pero como nosotros inicio, en blanco, trabajamos en F4, viñeta tab, entonces igual C4, guión, F4 F3, menos F3 más más G1, en blanco, G1. Entonces conmutación nos de tareas, ubicamos base aquí instituto X, base en blanco, F1, y escribimos la fórmula. Entonces, shift 0. Bueno, ahí diría algo, a veces lo verbalizo, otras veces no, pero ahí lo escribimos, shift 0. block num desactivado, block num, Entonces sería F4 F4, guión, menos F, perdón, ay, 6, F3 más F3, más G1. Entonces hay que tener mucha memoria. Igual. G1, enter, en blanco, F2, Y cuadro de aquí edición, nos dio el resultado. 158, tiene fórmula F1, Ahí dio el en resultado. blanco, 158, tiene fórmula F1, 158 en nos blanco, dio en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, E5, en blanco, F153, F4, 150 menos 75, F3, 75 en más blanco, 80, G1, 80. Resultado 158, tiene fórmula F1, 158. Bueno, 80, G1, en blanco, entonces hagámosla en blanco, 75, en blanco, para que no nos 150, enredemos en tanto, blanco, entonces en blanco, hagámosla sobre una columna. en blanco, 0, tiene fórmula F1, en blanco, F1, en blanco, F1, Entonces hagamos en en blanco, F1 pongamos 200, 200, en blanco, F2, en F2 ponemos 125 125, en blanco, F3, y en F3 ponemos 150. 150, 150, F3, Y aquí en blanco, abajito F4, en F4 la podemos hacer. 100, 100, 200, F1, Entonces recordemos F1 menos 125, F2, F2 más 150, F3, en F3 blanco, para que no haya complicaciones. Entonces procedemos a lo mismo. Igual, chip 0. Entonces F1 menos F1, guión, F2
más, 62, más, perdón, más, 2, 6, es F2 más F2, más, F3 y el enter sería el igual. F3, enter, en blanco, F5, cuadro de edit, 225, tiene fórmula, Y ahí F4, está nuestro resultado. 225, tiene fórmula, 225. 150, F, 125, F, 200, Excel, TXT, OBS 25, OBS 25, verificar. No ver, Ahí está nuestro base instituto, resultado. X, 125, F2, 100, 225, en blanco, 225. Entonces, 200, ¿qué 100, hicimos? 200, F1, 200 menos 125, F2, 125 más 150, F3, 150 igual 225, tiene fórmula, F4, 225. Bien, entonces lo que hicimos fue cambiar los valores y lo hicimos en una misma columna para no estar que en F3 esto, que por allá no. Entonces lo hacemos en la misma columna y da el mismo resultado. La ventaja de esto, OBS 25, OBS, verificar. No ver, la ventaja de esto, señores, es que base instituto, XL, si nosotros vamos a trabajar otros valores haciendo lo mismo, ya no tendríamos que hacer la fórmula porque como ya está predeterminada, Excel nos haría ya la operación sin realizar la fórmula. Vamos a mostrarlo. Por ejemplo, aquí 125, está. 200, F, Está 200, 200, F, 125, F2, 125, 150, F3, 150 225, tiene fórmula, y F4, ahí está el resultado. ¿Cómo sabemos la celda del resultado? Porque Excel en nos blanco, verbaliza, 225, tiene fórmula, F4, tiene fórmula. Entonces, 100, 120, 200, F1, borremos este 200 en blanco, F1, y block num activado, escribamos 360. Listo. 360, 125, F2, Aquí en la CF2 en blanco, F2, borremos y pongamos 120. Y 120, 150, F3, en la 100, tercera 150, F3, en blanco, F3, vamos a poner 214. Listo. Entonces, escuchen, 214, cambiamos los valores 100, 360, de las F1, celdas 360, F, 120, F2, 214, y como ya hicimos nuestra fórmula, ya Excel automáticamente nos saca el resultado. 454, tiene fórmula, F4, Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos saca ya la fórmula? Porque como ya la escribimos, solo cambiando los valores ya él se encarga de hacer la operación y no hay que realizar de nuevo la fórmula. Ya se realiza otra vez la fórmula si aumentamos una celda más o si queremos que solo nos sume y no nos reste. 200, 454, tiene fórmula, F4, Entonces borremos aquí la fórmula con suprimir. en blanco, F4, Listo. 200, Aquí 100, están los 360, F, 100, valores. 214, en blanco, F4, Ahora solo queremos sumar 200, 100, estos tres, solo sumar. 100, 2, en blanco, F, Entonces ahí sí escribimos las fórmulas. Chip control 0, ay, ay, ay. Chip base 0. instituto, XLS, igual F3, igual F4, Un momentico. en blanco, F3, en blanco, F2, en blanco, F1, en blanco, F3, Bueno, aquí la embarramos. Acuerden control Z para deshacer. deshacer, en blanco, F4, 214, Ahora F3, sí. 100, 360, 100, 214, Y ahí recuperamos. en Bueno, blanco, F4, entonces aquí solo queremos que sume. Entonces chip 0. Entonces escribimos F1 F1, más más, F2 F2, más, más F3. F3, enter, en blanco, Enter. F5, 694, en blanco, F5, 694, tiene fórmula, Y ahí F4, ya solo nos sumó. 214, 120, 360, Sumó F1, 360 120, más F2, 120 214, más F3, 214. Esto nos sirve mucho para llevar algún negocio o inventario, algo que tengamos pues allí.
Es muy útil. 694, tiene fórmula F4. Allí nos cambió. Y si queremos, 100, 360. tenemos otros valores. En Entonces blanco, borramos 120, en blanco, esos 200, en blanco, valores y ponemos 500, 500, en blanco, F2, 200 200, en blanco, F3, base instituto XLS, y 800. 800, 500, Y F1, aquí está el resultado. 800, F3, 1500, tiene fórmula 1500. OBS 25 puntos, verificado. No verificado. Allí tenemos nuestro resultado, Base instituto 1500. Entonces, con eso pueden ustedes jugar y realizar sus operaciones. Si quieren más celdas, pues más van hacia más abajo y llenan de valores y todo eso y ponen la fórmula abajo para que no tengan que volverla a escribir y así sucesivamente. Esto es suma resta. 800, Si F, queremos 1500, restar, tiene fórmula F4. En blanco, F5, 1500, tiene fórmula F4. borramos En fórmula, blanco, F4, 800, F3. En blanco, borramos F200, aquí. en blanco, 500, en blanco, F1. Ahora vamos a restar entre columnas. En blanco, G1. En Ponemos blanco, en F1. F1 500 y en 500, en blanco, G1. G1 ponemos 250. Aquí le estoy mostrando algo muy básico, ¿no? Pero pues pueden haber operaciones matemáticas mucho más grandes, solo que les estoy mostrando cómo podemos realizar nuestras fórmulas. 250, 500, en blanco, Entonces, F2, 500, F1. En F1 pusimos 500, 250, G1. en G1 50. 500, Entonces F1. podemos hacer la fórmula en 250, en blanco, G2. En G2 blanco, F2. o en F2. Hagámosla en G2. En blanco, G. Entonces procedemos a chip 0, F1 menos F1, guión. G1 igual G1, enter, en blanco, G. 250, tiene fórmula. 250. ¿Sí? Entonces también podemos hacer entre columnas, entre filas, varias columnas, varias filas, en fin. En blanco, F2. Aquí está. 500, F1. 500, 250, G1. 250, 500, F1. 500 en F1, 250, G1. 250 en F1 y aquí abajito 250, tiene fórmula G2. 250 en nuestro resultado. Ahí la hice sencillo para que también la hagan en la mente y verás que no les está mintiendo Excel. Muy bien, eso es suma y resta. 250, 500, F1. En blanco, Borramos estos 200, valores. en blanco, 0, 100, en blanco, G2. Cuando se borra todo, donde está la formulita nos va a decir 0. En blanco, F2. 0 tiene En fórmula. blanco, F1. Sigamos. Conmutación de tareas, OBS 25.0. Conmutación de tareas, base Excel, TXT. Aquí Viñeta tenemos igual a 1 a 3, menos 8. Inicio, en blanco, viñeta tab, igual. que nos Abre da, paréntesis, A. 1, asterisco. 1, A. Abre paréntesis, A. 1, nos da asterisco. para multiplicar A. 3, cierra paréntesis, guión. y restar. 8, en blanco. 8, guión, cierra 3, A. ¿Listo? Asterisco. Entonces 1, A. vamos a hacerlo Abre muy paréntesis, sencillo. igual. Entonces Tab, aquí ya se aumenta otro componente igual, que es abre el paréntesis, paréntesis. igual. Tab, igual. Entonces hacemos chip 0. Abre paréntesis, A. 1, Estas son las celdas. asterisco, A. 3, A. Asterisco, A. 3, cierra paréntesis, guión. 8, en blanco. Menos 8. Entonces OBS 25. Excel, TXT, ubicamos base en instituto, Excel XLS, modo de compatibilidad, y base vamos instituto. aquí. En blanco, F1, En F1 pongamos un numerito, vamos 5. 5, en blanco, F2, F2 ponemos otro, pongamos 25. Y en la otra 25, en blanco, F3, ponemos 8. 8. Conmutación de tareas, OBS 25. Y aquí está. Base instituto, Excel, TXT, bloc de notas. Viñeta igual a 1 a 3, menos 8. Entonces, ¿qué nos está haciendo ahí la fórmula? Nos va a multiplicar las celdas y nos va a quitar 8. OBS 25.0. Excel, TXT, base instituto, XLS, modo de compatibilidad, Excel, Entonces, en blanco. 8, F3, hacemos la formulita en blanco, F4. en F4. Entonces procedemos chip 0. Recuerden, si no les verbaliza el chip 0, tranquilo. Alguno les va a decir
igual, pero algunos no, como el mío que no lo está verbalizando, pero sabemos que lo escribimos allí. Entonces shift 0, abro paréntesis, que es un nuevo componente. Abre paréntesis. Ponemos las celdas F1 por, ahora sí busquemos el F1, por. block num desactivado. Block num activado. Por aquí debe estar. A ver, si lo escribimos bien. Asterisco. Sí, muy bien. El asterisco o el por, ese mismo asterisco, los que tienen teclado de mesa, computador de mesa, lo encuentran al lado del el lado de derecha e izquierda del segundo, en el numérico. Si tienen portátiles, el que hace de más al lado de la ñ con shift también les hace el asterisco, el por. Entonces por F2 cerramos el paréntesis. Igual. Igual. Ese no es. Cierra paréntesis. Ahí está. Menos Guión. 8. 8. Enter. En blanco. Igual. F5. 117. Tiene fórmula F4. 117. Nos dio 8. 25. F1. 5 25. F2. por 25 8. F3. menos 8. 117. Tiene fórmula 117. Y F4. aquí sucedería lo 8. mismo. Podemos En borrar blanco. esos 25. valores. En blanco. 8. En blanco. Poner 8 en 8. F1. En blanco. F2. 10 en F2. 10. En blanco. Y F3. aquí pongamos, Base instituto XL. 10. En blanco. F3. quitémosle 10. Listo. 10. Entonces cambiamos los valores. 8. F1. 8, 10. F2. 10, 10. F3. 10. Y como ya hicimos la fórmula, aquí ya nos arroja el resultado. 72. Tiene fórmula F4. 72. 10. 72. Tiene fórmula. Esto es muy rico, esto es muy útil esta herramienta. 10. 72. Tiene fórmula Y aquí F4. nos dio nuestro resultado. También 10. 8. 10. 8. escuchen cuando yo borro los blanco. valores. 10. En blanco. 10. En blanco. En donde está la formulita dice Menos 8. Tiene fórmula F4. En blanco. F3. Menos 8. Tiene fórmula F4. ahí nos dice el menos 8. En blanco. Menos. En blanco. En blanco. En blanco. F1. En blanco. En blanco. Menos 8. Tiene. En blanco. Borrémosla. Ahora queremos multiplicar. En blanco. En blanco. En blanco. G1. En blanco. F1. Entonces ponemos 10 en 10. F1. En blanco. G1. 10. 10. 10. F1. 10. G1. En Y blanco. hagámosle aquí shift 0. Control 0. Ah, En blanco. G1. En blanco. G2. no la borro. Deshacer. Ya lo En blanco. deshacemos. En blanco. G. 10. G1. En blanco. G2. Aquí shift 0. Y ponemos F1 por G1. F1 asterisco G1. Enter. En blanco. G3. 100. Tiene fórmula G2. 100, dio, muy bien. 10. G1. 10. F1. 10. 100. Tiene fórmula Ahí G2. está. Y de esa forma también podemos multiplicar. La anterior venía el paréntesis porque eso encierra como el rango, ¿no? Pero para multiplicar también podemos hacerlo muy sencillo. 10. 10. F1. 10. 10. F. Celda por celda, igual, tanto. 10. 10. F1. En blanco. F. Igual. 100. En blanco. 10. F. Ponemos en blanco. aquí. 10. En Borramos blanco. los valores de F1 y G1 En blanco. F. y pongamos 100. 100. En blanco. G1. Y como ya está la fórmula, 100. 10.000. Tiene fórmula G. nos da 10.000, 100%. 100. 100. 100. 10.000. Tiene fórmula. Muy bien. Excelente. Bueno, 100. G1. 100. F1. borramos En blanco. valores 100. G. En blanco. 0. Tiene fórmula G. y la fórmula nos dice 0. En blanco. G. En blanco. En blanco. OBS 25. OBS 20. Silenciar mi barra casi. Verificado. No verificado. Bueno, espero que les esté gustando muchísimo este tutorial donde estamos viendo pues cómo es el manejo de fórmulas en Excel, donde lo vimos tanto Excel, pero la verdad que es muy útil, muy interesante.
Ahorita vamos Base a instituto. X, Excel, TXT, bloc de notas. una nueva fórmula. Viñeta igual a 3 más, B5E3, barra 2. Bueno, entonces escuchemos que nos dice Inicio. aquí. Vamos Viñeta tab, igual a 3 más. vamos a sumar, Abre paréntesis. B5, asterisco. vamos a multiplicar E3, cierra paréntesis. Barra 2, cierra paréntesis en blanco. y a dividir. Vamos a hacer las tres de una vez. Entonces, Igual a 3 tab, igual a 3. vamos a poner un número en Conmutación de 4096, deslizador de volumen para 1000 barra 2 por 102 ay, 4095, 4. bueno, nos movimos aquí en Propiedades para 1000 barra 2 botón. Silenciar audio del escritorio. Deslizador de volumen para 1000 barra 2 por 100. Silenciar 1000 barra 2 casilla de verificación no verifica. tranquilos. Bueno, Conmutación de tareas. Vámonos Excel, TXT, a- blog de base instituto. XLS modo de aquí. compatibilidad. Entonces, Base volvemos a trabajar en blanco, F1. en nuestra columna En blanco, F1. F1. Entonces, ponemos un valor. Vamos 400. 400. ¿Cómo es la cosa Conmutación aquí? de tareas. Excel, TXT. Inicio en blanco, viñeta igual a 3 más. Bueno, Abre paréntesis. más. Abre paréntesis. ¿Me escuchan? Que Bravo. ya empiezan los paréntesis porque son diferentes formas de escribir una fórmula. Abre paréntesis. ¿no? 5. Entonces, Base instituto. XLS modo de compatibilidad. En blanco. Base en blanco. 400. En blanco. sumamos. Sí. Y ahorita 500. Excel. TXT. Bloc de B5. Asterisco. E3. en el Base instituto. X. otro en blanco. valorcito 500. F2. En blanco. F3. en F3. Pongamos otro valor. Puede ser 10. 10. Conmutación de tareas. E3. Cierra paréntesis. Barra. 2. Barra. Cierra 3. Asterisco. Momentico. E3. Así. Cierra paréntesis. Barra. 2. Y Cierra en blanco. Conmutación de tareas. Base en blanco. aquí sí pongamos 400. 500. F10. F3. En blanco. F4. 3. Pongamos 3. Bien, entonces en esos valores, en estas celdas, 500. F2. 400. empecemos. Está 400. F1. 400 en 500 F1, 500 10. F2, F3. 10 3. F3, F4. 3 F4. Entonces, ¿qué me va a hacer Excel? Me va 500. 400. F1. a sumar estos 500 dos F2. valores, luego me los va a 10. F3. multiplicar y luego me los va a 3. F4. dividir. Todo eso me va a hacer Excel En blanco. F. en una formulita Excel. que TXT. Bloc de notas. vamos a Inicio. continuación a escribir. Igual. A. Entonces sería igual F1 Abre más, paréntesis. abro Abre paréntesis, 5. F2 Asterisco. por F3 3. Cierra paréntesis. Barra. dividido 2. Cierra paréntesis. F4. Base instituto. X. Todo eso me lo va a hacer Excel en esa formulita. 3. F4. Sumar, multiplicar y dividir. En blanco. F5. La magia esta, ¿no? 3. F4. Bueno, En blanco. 3. F4. En blanco. entonces, empezamos. Shift 0, Block num desactivado. Block num activado. F1. Momentico, 1. verifico algo. En blanco. Esto es bien. 3. F4. Vamos En blanco. F5. Excel. a TXT. Bloc de verificar notas. una Inicio. En ecuación blanco. aquí. Viñeta. Igual. A. 3. Más. Abre paréntesis. Ah, ya. Abre paréntesis. Quería B. verificar los 3. paréntesis. Cierra barra. 2. Cierra en blanco. Ujú. Base instituto. Vamos. X. 3. F4. En blanco. F. Entonces, Shift 0, F1. Aquí abrimos los paréntesis. F1. Abre paréntesis. Abro paréntesis dos Abre veces. paréntesis. F2. Aquí suma, no multiplica. Un momentico. Por eso les digo que tenemos que estar muy concentraditos para hacer En blanco. estas fórmulas, porque con cualquier Excel. situación, TXT. Bloc de notas. signo numérico que nos falte, Inicio. En blanco. Viñeta. falla. Tab. Igual. A. 3 más. Abre paréntesis. Bien, me Abre estaba paréntesis. faltando el más. 5. Asterisco.
3, cierra paréntesis. Bueno. Base instituto. XLS modo de compatibilidad. Esperemos no fallar más. XT, bloque de X3, cierra barra 2, cierra paréntesis. Base instituto. Por XL, eso mucha concentración cuando estemos realizando estas fórmulas. 3, F, en blanco. Ahora sí. Chip 0, F1 más. F1 más. Ahora sí abro paréntesis. Abre paréntesis. Abro paréntesis. F2. F2 por F3. F3. Cierro paréntesis. F2, F3, abre paréntesis. No. Abre paréntesis. Cierra paréntesis. Cierro paréntesis. Dividido. El signo. En los teclados de mesa, el dividir está al ladito del con que encendemos el bloque numérico. Y en los portátiles que no tienen numérico, chip 7 es el número de dividir, el chip 7, el barra. Dividido F4. F4 y cerramos el paréntesis que quedó abierto, ¿no? Barra F4, cierra paréntesis, enter. Cuadro de edición, Microsoft Excel diálogo. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Igual F1 más, FF23, barra F4, desea aceptar la corrección sin botón. Enter. En blanco, F6, base Muy bien. 400, tiene fórmula F5. Eso es por escribir mal. Vamos a ver qué pasó. Excel, TXT, bloc de notas. Inicio en blanco, viñeta, tab. Igual, A3. A3, bueno, más. Abre paréntesis, abre paréntesis. 5. Asterisco. Por E3. Cierra paréntesis. Barra 2. Cierra paréntesis. Base instituto. XL. 3. F4. En blanco. F5. Bueno, vamos a escribirla. Chip 0. F1. Más. F1 más. Abre paréntesis. Abre paréntesis. Dos veces. F2 por F3. Muy bien. Cierro F2 paréntesis. asterisco F3. Cierra paréntesis. Dividido. Aquí está. F4. Y ahora sí, cierro el paréntesis. Barra F4, cierra paréntesis, enter. En blanco, F6, cuadro de edición, en blanco, F6. Después de que no nos dé un pítico ahí de error, salió bien la fórmula. 2066,66667, tiene fórmula F5. Y eso nos dio. ¿Qué hicimos allí? Entonces, 400, F1. Sumamos 400 500, F2. Más 500 por 10, F3. 10 y lo dividimos 3, F4. 3 y nos dio 2066,666. Excel TX OBS 25 OB. Propiedad. Silenciar mil barra casilla de verificación no verificado. Verificar. No verificado. Todo en esa conmutación de tareas. formulita que hicimos. Shift 0. Escribimos la celda primera, luego más, luego abrimos paréntesis dos veces, escribimos la otra celda F2 por F3, cerramos paréntesis, dividido F4, cerramos paréntesis y dio 2066,666. Y lo mismo pasa, aunque hemos 400, F1. Visto en las anteriores, 400, borramos estos valores. En blanco, 10, en blanco, 3, F4, 0, 3, F4, en blanco, número D barra 0, tiene fórmula F5, contiene error. Así nos dice que contiene errores porque no hay nada, ¿no? Pero, entonces pongamos valores. 28. 28, en blanco, F2. 25. 25, en blanco, F3. Ponemos aquí 60. 60, en blanco, F4. Y ponemos aquí 2. 2, 778, tiene fórmula F5. Ahí está.
2, 700. O sea que hicimos 3 operaciones en una. Sumamos, multiplicamos, dividimos. 3 en una. Son las ventajas de Excel, ¿no? Y borramos los valores y ya no tenemos que escribir, sino que ya él automáticamente... 62, F4, 778, tiene por... Ahí está, bueno. Entonces borremos aquí. 25, 28, en blanco, 20, en blanco, 60, en blanco, 2, F4, en blanco, número, en blanco. Entonces, yo quiero solo dividir. Bueno, entonces podemos hacerlo entre celdas y columnas. Vamos a hacerlo entre celdas, ya lo hicimos en columnas. Entonces, vamos, algo muy fácil como para que no se enreden. 50, 50, F1, en blanco, F2, 3. 3, en blanco, F3. Y aquí sí escribimos la formulita, Shift 0. Entonces escribimos F1 dividido F2. F1 barra F2, enter, en blanco, F4, 16,666667, tiene fórmula F3, F2, 16,666666. 16,33333. Así también de sencillo se divide. Lo de los paréntesis, todo eso era porque son rangos, celdas, donde vienen pues como para señalarle qué va a ser la fórmula, ¿sí? Pero así sencillamente también lo podemos hacer. 3, F2, 16,666667, tiene fórmula. 3, F2, 50, F1. Aquí en F1 escribimos 50. 3, F2. Y en F2, 3. 50, F1. Entonces borremos el 50, borremos el 3. En blanco, F1. Pongámosle 100. 100, en blanco, F2. 2. Y aquí está el resultado. 50, tiene fórmula F3, base instituto. Y ahí es obvio, ¿no? 100 dividido da 50. 2, 50, tiene fórmula. Y así, entonces, 100, saquémosle la quinta parte 2, a 100. Digámoslo en 5. 2, 100, F1. Vamos a ver si se 2, puede. F2. Borramos el 2. Blanco, Hicimos el 5. 5, 20, tiene fórmula 20, si se puede. 5, 20, tiene. Y así sucesivamente podemos hacer miles y miles de operaciones matemáticas, las que ustedes necesiten para sus negocios, o la matemática que no suele gustar mucho, pero esa es como una calculadora, ¿no? 5, F, 100, F1, 5, 20. Muy bien. OBS 25, Excel, TXT, block. Seguimos. Viñeta igual a 3 más, B5, 14. Función viñeta igual a 3 más, B5 de 3. Bueno, entonces ya mostramos las 4 operaciones básicas del Excel, ¿no? Y las que normalmente XLS modo de compatibilidad, Excel. Bueno, entonces algunas fue bueno. ¿Y cómo saco el porcentaje, Juan? 5, 100. Bueno, muy sencillo. 5, F2. 100, F1. En blanco, 5, en blanco, número, D barra T, en blanco, F3. Aquí en este Excel lo podemos hacer muy también como se hace normalmente, ¿no? Que el 10% de 100, entonces 10, ¿cómo es que es? 10% de 100, 100 por 10 dividido 100, se puede hacer así, ¿no? En blanco, F2, en blanco, F1. Entonces, en blanco, F1. F1 ponemos 100. 100, en blanco, F2. F2 ponemos 10. 10, 100, F1, 10, F2. 10. Y en blanco, F3. F3 ponemos 100. 100, 10, F2. 100, F. Es una fórmula básica para sacar el porcentaje. 10, 100, F1. Sería 100. 10, F2. 10, 100, F3. 100. En blanco, F4. De formulita Shift 0. Entonces ponemos F1 por F2 dividido F3. Vamos a ver si no fallamos en la formulita porque F1 asterisco F2 barra F3, enter, en blanco, F10, tiene fórmula, F4, está. 100, F3, 10, 100, 10. 10% de 100. 10, 100, 10, tiene fórmula, F4. 10. Sencillo. 100, F10, tiene fórmula, F4, 100, F3, 10, 100, 10, tiene fórmula.
Ya, entonces ustedes predeterminan los valores, 100, 10, 100, F1, hacen la 100, fórmula 10, tiene fórmula F, y ya no necesitan volver a escribir, 100, solo, 10, 100, yo necesito el 19% de 100.000 pesos. 10, 100, Entonces F, 10, aquí 100, F1, borramos el en blanco, 100, F1, ponemos 100.000, 1, 0, 0, 1, 2, 3, ahí está. 100.000, F1, 10, F2, En 100, 10, F2, 10 lo borramos en blanco, y F2, decimos 19, que es lo del IVA, ¿no? Ahora que está tan de moda. 19, 100.000, F1, 19, F2, Y 100, F3, ese 100 no lo cambiamos porque es el que se divide, entonces esa no la tocamos. Y aquí ya abajito está el resultado. 19.000, tiene fórmula F4, 100, F3, 19.000, tiene fórmula F4, Ahí está, 19.000 pesos, es el 100, 19, F2, 19% 100.000, de F, 100.000 pesos. 19, 100, F, 19.000, tiene fórmula F4, Ahí está. 100, 100.000, F1, Pongámoslo en blanco, más 19, complicado. en blanco, F, 100, Sáqueme el 12% de 500.000 pesos. Bueno, no es tan complicado, entonces escribimos 500, 1, 2, 3. 500.000, F1, en blanco, F2, En la otra ponemos 12 y 12, listo. Y 100, aquí F3, ya 60.000, tiene fórmula, 60.000 pesos, el 12% de 100, F, 12, F2, 100, 60.000, tiene, 100, 12, 500.000, 500.000. Y así podemos sacarle todo el porcentaje que queramos a 500.000. 12, F, Solo borrando 500, 12, F, el F2, donde está el porcentaje. 500, 12, F2, Entonces queremos sacarle el en blanco, 10. F2, Es que borramos 10, 10 y 100, aquí F3, está 50.000, tiene 50.000. 100, F3, 10, F2, en blanco, F2, Queremos que el 2%, 2, 100, 2%, F3, 10.000, tiene fórmula, 10.000. 100, 2, F2, No, en que el blanco, F, 1%. 1, Bueno, 100, F3, 5.000, tiene 100, 5.000. 1, F, en blanco, F2, No, que el 10, el 15%. 15, 15, 100, 75.000, tiene 75.000. 100, 15, F2, en blanco, F, No, que el 20. Bueno, 20, se 100, F3, detiene. 100.000, tiene 100.000. Y así sucesivamente podemos sacar todos los porcentajes de cualquier número solo en estas tres celitas haciendo la fórmula que les dije, muy básica. Eh, el número que vamos a sacar el porcentaje por el porcentaje que vamos a sacar dividido 100. 20, ¿Me explico? 500.000, F1, 500.000 20, F2, por 20 100, F3, dividido 100. Y aquí abajo, y acá abajo tenemos la 100.000, fórmula que es chip, chip 0, chip 0 F1 por F2 dividido F3, que están los valores. Entonces en aquí blanco, ya nos da el 100.000, tiene resultado fórmula, 100.000. 20, F2, Porque por aquí sacamos el 20% 500.000, de F1, 500.000. 20, F2, 500.000, F1, 20, F2, en blanco, Borramos. F2, Si queremos sacarle 100, F3, 0, 100, F3, en blanco, 500.000, en blanco, el 30% de 500.000. 30, 1, 2, 3, ¿sí? 30.000, Sí, ahí 500.000, está. F1, 30, 100, F3, 150 millones, tiene fórmula F, Uf, 100, F3, 30.000, F2, 500.000, 30.000, F, pero es que en nos fue blanco, la mano, es el 30%, es 3-0. 30, 500.000, 30, Ahora F2, sí, 100, F3, 150.000, tiene 150.000. 100, F, 150.000, tiene por Ahí está. 100, F3, Para que ustedes tengan esos que venden catálogos y todo eso, 30, 100, 30, tengan en blanco, bien 10, ordenadito 100, F3, 50.000, tiene fórmula F4, sus cuentas, ¿no? 100, F, 50.000, tiene fórmula Ahí está, F4, miren, 100, F, 50.000. 10, 500.000, Resulta que yo quiero a un en millón, blanco, F1, sacarle el 10% al millón. Entonces, 1, 3, 1, 2, 3. Aquí 1 está. millón, 1 millón, F1, 10, F2, Aquí está el 10. 100, F, 100.000, tiene por 100.000 pesos. Es el 10% de un millón de pesos. 100, 100.000, Y así sucesivamente, solo con esas celitas podemos sacar nuestro porcentaje de lo que queramos. De lo que se quiera, podemos sacar nuestro porcentaje.
Excel, TXT, OBS 25. Silenciar audio del escritorio, casilla de verificación. Silenciar barra casilla de verificación no verificado. Propiedades para mi barra botón. Silenciar audio del escritorio, casilla de verificación verificado. No verificado. Excelente, ¿no? Muy bien. Entonces, conmutación de tareas, base instituto, ahí ya XLS, pues modo de compatibilidad, Excel, base. vamos acá nuestros porcentajes y todo esto en una fórmula muy sencilla, muy básica, que incluso uno la hacía mentalmente, no la hace mentalmente. Pero de pronto hay por ejemplo, picos, ¿no? 100, F3, 10, no F2, así números redondos, como se dice 1 millón, popularmente, F1, sino en blanco, que, F1, ay no, que es que necesitamos el 3% de 1.235.725. 1.235.725, 10, Y F2, entonces queremos sacarle el 3%. 10, F2. Ahí está. Entonces, como aquí ya está la fórmula, solo 10, borro, F2. cambio arriba el 1, valor, 10, borro aquí donde en va el blanco. porcentaje, el número que voy a sacar, coloco 3 y ya aquí 3, 100, F3, 100, 37.071,75. ya nos dio el porcentaje. 100, 37.071, 37.070 y 100, ¿qué? 37.071, 37.071, ahí está. ¿Sí? Porque pues de números redondos es fácil hacerlo, pero a veces se presenta esta situación, ¿no? 100, 3, 1.235.000. No, que hace millón no sé qué, 3, el F2, 2, en blanco, F2, el 2%. 2, 100, Borramos, F3, escribimos 24.700. y aquí nos sacó 24.700. Y así nos podemos quedar toda la mañana sacando porcentajes, pero ya saben, ¿no? Fórmula sencilla, solo la tienen que escribir una vez y ya escribiéndola ya en las anteriores celdas, solo escribir el número a que van a sacar el porcentaje y listo. Ya porque la tercera casilla, que es 100, no se toca. 100, F2, F, 1 millón 2. Excelente, sigamos. En blanco, 2, en blanco, 100, F, en blanco, en blanco. Sigamos por aquí. OBS 25, Excel, TXT, blog de notas. La batería se está agotando. Excel. Wow, se está agotando nuestra batería. Base instituto, OBS 25.0. Pero ya vamos a solucionar Propiedades para mi barra. Silenciar audio del escritorio, casilla de verificación.